pantaloncito ya cuando inicie ya. El pantaloncito. Ay, cómo se va a picar. Chicome Shiwit, de Inquiahuitón Albalán. ¿En qué consiste esta celebración? Cuali Tonaltzintli, nos toca Chimacoyo. Un saludo a todos los miembros del Tlaxtocan Tlamatilis. Y hoy estamos aquí reunidos en Ixtlahuaca para festejar una ceremonia de 7 años, Chicome Shiwit. Eso es lo que estamos haciendo. Es la ceremonia de los Piltzin, de sus primeros 7 años, donde se lleva a cabo corte de pelo, estiramiento de las orejitas, de los músculos y pues claramente sus sabores. Para eso estamos aquí reunidos hoy. Teonana, ¿qué es Teonana? La Teonana es como la energía sagrada que lo va a guiar, la sagrada energía. ¿Y qué es lo que portas en tus brazos? ¿Qué es lo que portas en tus brazos? Es un arma para la vida, es simbólico, su arco y sus flechas, ¿no? La mamá del bebé. Pali Teotlic, saludos a todos, gracias a quien nos ven y pues bueno, los invitamos a que igual que nosotros sean felices en esta ceremonia. Ometeo. El sagrado divino femenino y el sagrado divino masculino que hacen el Ometeo, la creación que hacen Abalam. Ometeo, Cualitonali, Jay Nemontemi. Pues sí, estamos aquí para festejar el Chicome Shiwit, los 7 años de Quiahuitón Albalán, dentro de la cultura nahuaca. Este niño se va a convertir en un guerrero. Eso, un guerrero. Días Nemontemi. ¿Qué son los días Nemontemi? Los días Nemontemi son lo que completan la vida sobre Tlaltipac, sobre la tierra. Y precisamente como hoy, esta celebración, esta ceremonia del Piltzin nos toca en Nemontemi, vamos a representarlo con los puros ayacashlis, ¿sí? Y con los tenatitos, con sus pantlis, miren, ahí están ya su insignia del Chicome Shiwit, porque estamos festejando precisamente lo que completa la vida. El último quinto día son de 30 horas y ellos entran a partir de que terminó la 18ª veintena, lo que nos da 360 días más los 5.25 días Nemontemi nos da la vuelta solar. Para Notiulama, Netzijacame. Teponaztle. También hay teponaztle con caparazón de tortuga. Miren esta otra chulada. Bárbaros. Y lo va a tocar una cigua. ¿Por qué una cigua? Porque este es el joven, el otro es el abuelo. Entonces, el abuelo lo toca el tlacat y el teponaztli lo toca la cigua, la dualidad.
es así como comenzamos esta celebración. Para traernos tu medicina, mucho amor, luz y paz. Hey ya, 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 el colibrí, el cóndor y el águila ya están volando sobre este lugar para traernos su medicina, mucho amor, luz y paz. Hey ya, 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 el colibrí, el cóndor, ¿Qué celebramos hoy? ¿Qué celebramos hoy? Mi cumpleaños. Número. 12. para Es 7. Cáiganle, dile a la banda que venga y que le caiga. mucho amor. Va a haber piñatas, va a haber Va a alberca. haber piñata, alberca, todo. Ah, Hasta juegos de pelota. agárrala. ¿Cuál es tu nombre? Palabra. ¿Cuál es tu tonal? Jaguar. ¿Y cuál es tu energía, tu elemento? Ay, Ya están cantando en este lugar. Lorena, ponte para acá. Con el permiso de los guardianes de los 4 rumbos, con el permiso de los guardianes de este lugar, de sus rostros y sus corazones, pues damos las gracias por la asistencia, por haber llegado hasta este lugar para brindarle la fuerza y la energía a nuestro guerrero que hoy da sus 7 vueltas al sol. Primero que nada, queremos que los papás nos den la bienvenida. Adelante, Ometeos. Ometeos. Pues bueno, agradezco mucho a los dadores de la vida y a su rostro y a su corazón por estar aquí el día de hoy con nosotros, pues venerando y festejando aquí a Huitón Albalam. Realmente los invitados son especiales, son gente que lo acompañaron también durante su siembra y eso es lo que queríamos, que le den un seguimiento, que le den un estilo diferente de vivir. Les agradezco mucho que hayan encaminado sus pasos a este lugar y sobre todo que cada uno forma parte de esta gran ceremonia, desde su intención, desde su tequio, desde la ofrenda. Les agradezco mucho y pues diviértanse, que es para todos ustedes. Ometeo. Sí, señor. Ometeo, Gualitonali. Pues mucho agradecer primero a las energías de este ombligo cósmico, de este lugar. Tiene blanco. Mi plumita, mi piedrita. Mi Jade. Cumple 7 años. Se convierte en guerrero. 7 años de pruebas son los 7 años más difíciles para los niños. Generalmente la mayor cantidad de muertes ocurre antes de los 5 años, antes de los 7 años. Ahora pues estamos festejando sus energías. Él nace el día
10 de marzo de acuerdo al calendario gregoriano y sería el último día del Nemontemi de acuerdo al calendario anahuaca. Pues es un guerrero, es un jaguar. Queríamos que fuera rodeado de las mismas o las energías parecidas a cuando se sembró, hace 7 años, o hace 6 años se sembró. Entonces pues aquí está nuestro guerrero, está creciendo fuerte, está creciendo en la cultura anahuaca, tiene un nombre anahuaca y pues creemos en nuestra cultura. Agradezco a sus energías, a sus rostros, a sus corazones, el que nos acompañen a mi hijo, a mi plumita, a mi jade, a mi obsidiana, en este día tan especial para él. Bienvenidos, disfruten la fiesta, disfruten el mitote, que parece que venimos a este mundo a disfrutar. Meteor. Oh, Meteor. Alipanemowani, Almoyocoyani, por haber hecho posible este encuentro primeramente de esta pareja, ese encuentro de esa dualidad, para que a través de los meteos hayan dado vida, ese útero haya atrapado a ese guerrero, a Quiahuitón el Balante Pilcín, agradeciendo a la gran Jícara Celeste, a la gran Madre Tierra, porque permitió que llegara con bien hasta este plano. Gracias a la invitación por haberse fijado en este rostro, en este corazón, para ser su teonana. Pues agradeciendo ahora a todos los aquí presentes, a todos los que están aquí y ahora, que hicieron posible para llegar sus pasos hasta aquí, para hacer posible esta ceremonia, este trabajo, esta energía. Es para Quiahuitón al Balante Pilcín. Esta energía es para nuestros niños, para agradecer que haya llegado a esta primera etapa de su vida, que haya librado ya esa batalla de llegar primeramente a este plano. Ya, desde ahí ya fue guerrero, ya llegó aquí. Posteriormente pasó la etapa de los 4 años. Todos sabemos, como ya lo dijo Quiahuitzin, pues la parte más peligrosa es la muerte de cuna en los recién nacidos. Pues libró esa batalla, sigue aquí presente y pues ahora va a dejar esa etapa de bebé y pues primeramente exhortando a los papás, ¿verdad? Porque son los formadores y si quieren un hijo guerrero, pues por ahí van a empezar. Que vengan aquí a hacer ese trabajo de desapego, de que es su hijo, pero van a ser un guerrero. El bebé ya quedó atrás, esa etapa ya la libró. ¡Ometeos! ¿Traes tu agua? Vamos a abrir los rumbos en silencio. Creo que siempre hemos practicado, ¿verdad? Los tlapalolis, la huistlampa. Bueno, esta vez lo vamos a hacer en silencio. Tlahuis, ¿dónde está Tlahuis? Está ocupada. Cuando nos dé el toque, es que ya terminó. Ajá. Después la sahumadora pues va a hacer su salutación y también nos va a dar la señal y seguimos circulando. Nada más vamos a tocar el ayacashli y el teponashli. Los que son danzantes también vamos a pedir la danza con el ayacashli, con el toque. Y eso sí, a la danza pues le vamos a echar muchas ganas, porque la danza es igual la energía.
La diferencia es que no, los venerables hoy no nos van a apoyar, pero aquí van a estar. La Socamati, ¿alguna preguntita? Con gusto. Primeros 4, los fueguitos con la primera palabra. La segunda danza, la Tecocoli, ¿con qué pasaría? Con los invitados. Bueno, vamos que se presente, ellos les dan. Vamos a ir compartiendo porque nada más son 7. En la cuarta danza paramos para hacer la ceremonia, ¿sale? Y ya después la quinta danza es para que Agüitón se lo prenda solo. Ya la sexta danza, ya van papás y la bebé se le puse a danzar los papás. Y ya la séptima danza es la tuya y ya invitas a los que no hayan pasado, ¿no? Y a cada danza vas a ir ofrendando, vas a empezar a partir de aquí, vas a ir dando la danza con el bastón y un banquillo. Meteo. Ay, 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 con este nuevo sol he venido a nacer. ¡Sí, señor! Alas de águila y fuerza de jaguar. Es ahora, es tiempo de luchar. Levanta tu chimal, pinta tu rostro ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Abriendo la conciencia viene el nuevo sol. Recuerda a tus ancestros, libera tu nahual. Y siéntete orgulloso de ser un más igual. Levanta ya tu panty y pinta tu rostro ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Chica, yo soy en el Anáhuac nací. Soy hijo de Coatlicue, soy hijo de Tonatiuh, mexica. Yo soy en el Anáhuac nací. Retumba mi pangue, anuncia el renacer. ¡Wow!
cantito. El cantito, ¿cómo ves? Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela. Como soy me presento ante ti. Como soy te pido bendiciones. Y agradezco el corazón que has puesto en mí.
por ser un mexica. Dentro de mí viven los 4 elementos, el agua que vive con tierra y el cielo en gran armonía. Soy águila en vuelo que vuela tan alto y que con el cielo platica despacio en cada letreo. Soy una serpiente y soy energía que clama y no miente cuando siempre diga que soy un mexica. También soy venado que corre contento y siempre callado, pero va diciendo que contento estoy. Y soy un conejo como el de la luna y soy el reflejo de una gran cultura mexicana. Es un bebé, ese bebé. Mira los ojos Ya va a dejar al cerrados, ¿cómo se bebé. ve? ¿Qué le están haciendo a Balán? ¿Lo van a robar como bebé? Es un bebecito precioso. Con ese bebecito. Es un Van a meter cantito. al bebecito, ¿eh? Uy, qué bonito bebé. Ay, hermoso bebé. Hoy es su último día como bebé. Espérate, Balán. Regrésalo. Regrésalo, bebé. Regrésalo. Último. Viene. Vuelta, que gire. Gira. Bájalo de allá, La nalga, que baje la nalga. ¡Ay, qué bebesote! Ay, pues ya, deja tu seriedad y... Espérate, hijo, espérate. Sí, hombre, una suavecito. Eso. Ahora las orejitas. Está precioso ese bebé. Precioso. Están revisando que esté completo el bebé. Eso, ahí está. Desarrolla las coyunturas, sí. Ahora sí. Sí, no pasa nada, nosotros estamos... Ahí está. Sí. Elementos que la agüitar así. Quédate, tantito. Tierrita, eso, tierrita. La tierra. ¿Cómo no? Oye, mucho bebé. Guerrero, ese bebé precioso. Venga, Cuali. Ahora sí. Ahora le vamos a hacer su corte de pelo. Es Tu corte de bebé. el tiempo de cortarles. Desafortunadamente en la escuela pues, no nos dejan tener el pelo largo. Y es la razón de que no lo trae tan largo, pero este es el primer corte que se les hace a los niños. Recuerden que hace 500 años cuando llegaron los invasores, a todos nos cortaron el pelo.
Entonces nos cortaron nuestras antenas, nos dejaron sin comunicación al espacio infinito. Pero hoy vamos a hacer un corte simbólico. Elementos. Ahí traigo el pedernal. Ya, güey, tráelo. ¿El algodón? ¿El algodón? Pon el... Simbólico con ese y le pongo. Inténtalo, sí, simbólico, no importa más. Cantito por ahí, por favor. Agua. El sol ya salió, alumbrando el nuevo día. La noche murió, atrás ofrendo la vida. El sol Ya salió, alumbrando el nuevo día. La noche murió, atrás ofrendo la vida. Abre ya tus alas, abre ya tu águila de hermosa pluma. Te está esperando tu pueblo, que salgas de la penumbra. abre ya tus alas, águila de hermosa pluma. Te está esperando tu pueblo, Que salgas de la penumbra. El sol ya salió, anunciando el nuevo día. La noche murió, Atrás ofrendo la vida. el sol ya salió, alumbrando el nuevo día. La noche murió, atrás ofrendo la vida. Los cantos y danzas eran la ofrenda más grande. Caricias sobre la tierra son los pasos del danzante. Los cantos y danzas eran la ofrenda más grande. Caricias sobre la tierra son los pasos Del danzante, El sol ya salió, alumbrando el nuevo día. Atrás ofrendo la vida, anunciando el nuevo día. Atrás ofrendo la vida. se esparza la sangre de nuestros pies por el suelo, como de agradecimiento por este día que nos dieron. Se esparza la sangre de nuestros pies por el suelo, como de agradecimiento. El sol ya salió, anunciando el nuevo día. La noche murió, Atrás ofrendo la vida, el sol ya salió, anunciando el nuevo día. la noche murió, atrás ofrendo la vida. Saltan los chimales y que se rompan las orejas. Saltan los chimales y que se rompan las flechas, que se escuche el rugido del caballo. ¡Oh! El
esto ya salió, alumbrando el nuevo día, la que murió, atrás ofrendo la vida, esto ya salió, alumbrando el nuevo día, Donald, ¿verdad? atrás ofrendo la vida. Águila real. Ha nacido aquí, en la montaña está, en la montaña está. Águila hermana, llévame a volar. Abre tus alas con rumbo al sur. Águila hermana, llévame a volar. Abre tus alas con rumbo al sol. Si a ti te gusta la libertad. Si a ti te gusta la libertad, si a ti te gusta la libertad, si a ti te gusta la libertad, tírate a volar, tírate a volar, tírate a volar. Tírate a volar, Tírate a volar, tírate a volar. tírate a volar, tírate a volar, tírate a volar, tírate a volar. Un águila real. Abuelita del día. Has burning right here. La montaña está, en la montaña está, y la hermana llévame a volar al universo donde está el saber. Águila hermana, llévame a volar a las estrellas donde está mi ser. Si a ti te gusta la libertad, si a ti te gusta la libertad, nacido aquí, un águila real, ha nacido aquí, La fuerza desde bien adentro. del fondo de la tierra y invoco a mis ancestros. Renace la fuerza desde bien adentro. Fondo de la tierra y poco a mis ancestros. Nace, crece, Sube en espiral, fuego del viento transforma todo mal. crece, sube en espiral. El fuego de mi vena transforma lo ideal. Renace la fuerza desde bien adentro. Del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros. Renace la fuerza desde bien adentro. Del fondo de la tierra Invoco a mis ancestros. nace, crece, Sube en espiral, el fuego de mi vena transforma todo mal. Nace, crece, sube en espiral. el fuego de mi vena transforma lo ideal.
Déjame volar como un águila. Y cantar de nuevo la vieja melodía. Ella na, ene, yo, en. Ella na, ene, yo, en. Ella na, Ana, hey, oh, Ana, hey, oh, Gente al águila volar. Mira al venado danzar. ¿Así?
se estaban perdiendo. Pero los abuelos Hablaron con el fuego. los abuelos rezaron Con el fuego. de mi pueblo, Se estaban perdiendo. de mi tierra, Se estaban perdiendo. Pero mis ancestras hablaron danzaron con la tierra. abuelas, danzaron a la luna y En estos momentos el rezo es más fuerte. estos momentos la danza es más fuerte.
Gracias, carnalita. Tenemos que hacer de él un chalchi totolin, un guajolotito de jade, un guajolotito precioso. Si no lo dejamos ser, se va a convertir en un guacholot esponjador, creído. Si le damos todo, agarra, hijo, ten, toma. No, señor, hay que darle con medida. A los niños hay que enseñarles igual, que hagan su tequio, que hagan merecimiento y que ofrenden. Entonces, recuerden bien, no más bebé. Es Yahuitón al Balam. Yahuitón al guerrero Balam. Vámete. Vámete. Ahorita en este momento, por favor, voy a hacer entrega de este chalchi. Ahora sí, ya vemos. Hasta aquí nuestra ceremonia, ofrenda tu danza. Sí, seguimos, entonces la máquina. Cántale a la tierra. Cántale al sol, cántale a la tierra, Cántale a la noche, a la tierra y las estrellas. cántale a la noche, a la luna y las estrellas. Ella, 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 jaro. Ella, 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 jaro. Cántale al sol, Cántale a la tierra, cántale al sol, cántale a la tierra. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de la tierra, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo vive en mí. Soy hermano del salvaje, inocente, libre y sin cestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. soy hermano de las nubes y solo sé Compartir. Sé que todo es de todos y que todo está dentro en mí.
Para Radio Noti Ulama reportó Mitzi Hakame. Volvemos al estudio.